Dios te bendiga y bienvenido al día 130 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 8 al capítulo 11, y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor, que en esta hora, Señor, en este día, tú sigas hablando a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Así que vamos a comenzar a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 8, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Al cabo de ese tiempo, Salomón dirigió su atención a la reconstrucción de las ciudades que le había dado el rey Hiram y estableció israelitas en ellas. Salomón también luchó contra la ciudad de Hamat de Soba y la conquistó. Reconstruyó Tadmor en el desierto y construyó ciudades en la región de Hamat como centros de almacenamiento. Fortificó las ciudades de Bet-Orón de arriba y Bet-Orón de abajo. Reconstruyó sus murallas e instaló portones con rejas. También reconstruyó Baalat y otros centros de almacenamiento y construyó ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. En esta tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido. Entonces Salomón los obligó a ser parte de sus trabajadores, y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita a ser parte de sus trabajadores, sino que los puso a su servicio como soldados oficiales y su ejército y comandantes y conductores de sus carros de guerra. El rey Salomón también designó a 250 de ellos para que supervisaran a los trabajadores. Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón, de la ciudad de David al palacio nuevo que le había edificado, y dijo: Mi esposa no debe vivir en el palacio del rey David, porque allí ha estado el arca del Señor y es tierra santa. Luego Salomón presentó ofrendas quemadas al Señor sobre el altar que le había construido frente al antesala del templo. Ofreció sacrificios para los días de descanso, los festivales de luna nueva y los 3 festivales anuales, la Pascua, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas, como Moisés había ordenado. Para asignar las responsabilidades a los sacerdotes, Salomón siguió el reglamento de su padre David. También designó a los levitas para dirigir al pueblo en alabanza y para ayudar a los sacerdotes en sus tareas diarias. Designó porteros para cada puerta según sus divisiones, siguiendo las órdenes de David, hombre de Dios. Salomón no se desvió en absoluto de las órdenes de David respecto a los sacerdotes, los levitas y los tesoros. Así Salomón se aseguró de que todo el trabajo relacionado con la construcción del templo del Señor se llevara a cabo desde el día en que se echaron los cimientos hasta el día en que se terminó. Tiempo después, Salomón fue a Ezión-Geber y a Elat, puertos que están a la orilla del Mar Rojo en la tierra de Edom. Hiram le envió barcos comandados por sus propios oficiales y tripulados por marineros expertos. Estos barcos navegaron hasta Ofir con los hombres de Salomón y regresaron con unas 15 toneladas de oro que entregaron a Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, viajó a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar.
Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y sus mantos, y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad de tu sabiduría. Supera ampliamente lo que habían dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono como rey para que gobiernes para él. Debido a que Dios ama a Israel y desea que este reino permanezca para siempre, te ha hecho rey sobre ellos para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Luego le regaló al rey 4,000 kilos de oro, grandes cantidades de especias y de piedras preciosas. Nunca antes hubo especias tan finas como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Además, las tripulaciones de Irán y de Salomón trajeron oro desde Ofir y también madera de sándalo rojo y piedras preciosas. Con el sándalo, el rey construyó escalones para el templo del Señor y para el palacio real, e hizo liras y arpas para los músicos. Nunca antes se habían visto cosas tan hermosas en Judá. El rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella pidió, regalos de mayor valor que los que ella le había entregado a él. Luego ella y todos sus acompañantes regresaron a su tierra. Cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes. Además, todos los reyes de Arabia y los gobernantes de las provincias también le llevaban a Salomón oro y plata. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo, cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba 3,5 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego el rey hizo un gran trono, decorado con marfil y revestido de oro puro. El trono tenía 6 escalones y un estrado de oro. A cada lado del asiento había apoyabrazos y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis, tripuladas por marineros enviados por Irán. Una vez cada 3 años, los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey en la tierra. Reyes de todas las naciones lo visitaban para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas. Salomón tenía 4,000 establos para sus caballos y carros de guerra, y 12,000 caballos los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. Gobernaba a todos los reyes desde el río Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicomoro que crece en las columnas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de muchos otros países.
Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, desde el principio hasta el fin, están registrados en el registro del profeta Natán, en la profecía de Ahías de Silo y también en las visiones de Ido el vidente acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón gobernó en Jerusalén y todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas capítulo 10. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él, junto con todo Israel, fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivia los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam le respondió: regresen en 3 días y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si se muestra bondadoso con este pueblo y hace todo lo posible por complacerlos y darles una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam les habló con dureza porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad de Dios, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel. Y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden. Pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Segunda de Crónicas capítulo 11. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y de Benjamín, 180,000 guerreros selectos, para pelear contra Israel y recuperar el reino. Ahora bien, el Señor le dijo a Semaías, hombre de Dios: diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y de Benjamín: esto dice el Señor, no peleen contra sus parientes, regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y no pelearon contra Jeroboam. Roboam permaneció en Jerusalén y fortificó varias ciudades para la defensa de Judá. Fortificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur,
Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón. Estas fueron las ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Roboam reforzó sus defensas y estableció comandantes en ellas, y almacenó provisiones de alimento, aceite de oliva y vino. También, como medida de seguridad adicional, puso escudos y lanza en esas ciudades. Así que solo Judá y Benjamín quedaron bajo su control. Todos los sacerdotes y levitas que vivían en las tribus del norte de Israel se aliaron con Roboam. Los levitas incluso abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se trasladaron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos no les permitían servir al Señor como sacerdotes. Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes para servir en los santuarios paganos, donde rindieron culto a ídolos con forma de cabra y de becerro que él había hecho. De todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón al Señor, Dios de Israel, siguieron a los levitas a Jerusalén, donde podían ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Esto fortaleció el reino de Judá. Durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, pues durante esos años ellos siguieron fielmente los pasos de David y de Salomón. Roboam se casó con su prima Maalat, hija de Jerimot, quien era hijo de David, y Abihail, hija de Eliab, hijo de Isaí. Maalat tuvo 3 hijos, Jeús, Semarías y Saam. Tiempo después, Roboam se casó con otra prima, Maaca, nieta de Absalón. Maaca dio a luz a Abías, Ataí, Sisa y Selomit. Roboam amó a Maaca más que a cualquiera de sus otras esposas y concubinas. En total, tuvo 18 esposas y 60 concubinas, que le dieron 28 hijos y 60 hijas. Roboam nombró líder entre los príncipes a Abaías, hijo de Maaca, y así puso en claro que él sería el próximo rey. Roboam actuó sabiamente dándoles a sus demás hijos responsabilidades y estableciendo a algunos en las ciudades fortificadas por todo Judá y Benjamín. Les dio abundantes provisiones y encontró muchas esposas para ellos. Aleluya. Así que vemos, ¿verdad?, dentro de estos capítulos del 8 al 11, esa transición entre ahora Salomón a su hijo, a Roboam. Y vemos, ¿verdad?, de que a Salomón lo visita la reina de Saba por la gran fama, ¿verdad?, que Salomón tiene y de esa sabiduría abundante que tiene él de parte de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que la reina le trae varios regalos, pero los regalos de que Salomón le obsequia a la reina de Saba son aún de mayor valor. Y una de las cosas que me gustaría resaltar de esto es el hecho de que era la sabiduría tanta de Salomón, que venían no tan solamente la reina de Saba viendo, sino que muchos funcionarios, dice la palabra de Dios, que venían a escuchar esa sabiduría de Salomón. Pero vemos nosotros que en el momento en el cual Salomón, ¿verdad?, pasa y es sucedido por su hijo Roboam, desafortunadamente su hijo Roboam no hereda esa sabiduría que su padre tenía, o aún su abuelo David tuvo. Vemos que desafortunadamente fue un hombre no sabio, aunque estaba escrito, ¿verdad?, de que todo esto que sucedió, Dios lo permitió. Pero una de las cosas que desafortunadamente vemos nosotros que recurren en la Biblia es el hecho de que muchos líderes, grandes líderes de renombre, cuando llega el punto de que sus hijos los sucedan en el trabajo, o cuando llega al punto de que sean ellos sucedidos, aquella sabiduría o aquel liderazgo fuerte no es traspasado a sus hijos. Y vemos que ese es el caso aquí con
Salomón y Roboam. Siendo el hombre más sabio del mundo, desafortunadamente no supo instruir sabiamente a su hijo Roboam, de escuchar el consejo de los ancianos a escuchar el consejo de los jóvenes, el cual llevó a la división del reino, donde se quedaran ellos tan solamente con la tribu de Judá y el resto de Israel se fuera con Jeroboam. Todo este gran esfuerzo, ¿verdad?, de unificar el reino que David instaló, ¿verdad? Y después el palacio real que se construyó bajo el mando de Salomón y el templo. Todo esto vino a deshacerse con Roboam, donde Roboam sucede a Salomón y vemos, ¿verdad?, que desafortunadamente no hereda genéticamente aquella sabiduría de su padre. Desafortunadamente Salomón no instruye, tal como la palabra dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no sea parte de él. No vemos esta instrucción del padre aquí con Roboam. Algo que vemos nosotros que David hizo con Salomón, que David instruyó antes de que Salomón pasara a ser rey. Instruyó a Salomón qué es lo que debía hacer con el templo, qué es lo que debía de hacer con los enemigos, qué debía de hacer y qué no debía de hacer. Vemos, ¿verdad?, esa instrucción de David a Salomón, pero no de Salomón a su hijo Roboam. Dentro de estos capítulos vemos nosotros la importancia de la sabiduría. La sabiduría de Salomón le permitió no solo tener un reino próspero, sino también ser un testimonio del poder de Dios, al punto de que la visita de la reina de Saba resalta la fama de la sabiduría divina que él poseía. Vemos nosotros que la decisión de Roboam de escuchar a los jóvenes en lugar de los ancianos resulta en la división del reino y el sufrimiento de Israel. Esto nos enseña que las decisiones de liderazgo pueden tener consecuencias de largo alcance. Aunque Rehoboam fue el rey de Judá y la idolatría de Jeroboam en el reino del norte demuestra cómo el alejamiento de Dios puede llevar a la destrucción de una nación. La lección es que la fidelidad a Dios es esencial para poder tener esa bendición de Dios. Y a pesar de la división del reino y el pecado de ambos reinos, vemos nosotros que Dios sigue actuando para poder Él preservar a su pueblo. Los levitas y sacerdotes que se trasladan a Judá muestran cómo la pureza del culto a Dios es clave para la restauración. Así que vemos, ¿verdad?, dentro de estos dos capítulos, de estos capítulos, del 8 al 11, vemos nosotros, ¿verdad?, el punto de vista de cómo se administró un reino bajo la sabiduría de Salomón y cómo se perdió un reino, para decirlo así, bajo la falta de sabiduría y la falta de sabiduría bajo el liderazgo de Roboam. Y vemos, ¿verdad?, ese enlace entre esa transición, ese punto de transición entre Salomón a Roboam, que desafortunadamente la sabiduría de Salomón olvidó el poder instruir a su hijo correctamente para poder traspasar todo este legado a la siguiente generación. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy, donde aprendemos, ¿verdad?, que necesitamos tener ese temor a Dios en nuestras vidas para poder tener esa sabiduría y poder conducir nuestras vidas bajo esta sabiduría y el temor a Jehová y tener esa bendición de Dios. Y no tan solamente aplicar esto a nuestras vidas personales, sino aplicar este principio
a la siguiente generación, para que todo aquello que nosotros, Dios nos dé a poseer, a administrar, pueda ser traspasado ese legado a la siguiente generación y que pueda ser de bendición y edificación para ellos también. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto y espero poder verte el día de mañana. Dios te bendiga.